ven Señor Jesús, María. En la iglesia, Andrea Trujillo, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia. Señoras y señores, soy yo el que debe agradecer a este público su presencia, que me llena de sorpresa y de contento, que veo cuánta gente hay que quiere oír cosas de índole religiosa, no divertida, ya pagando para eso, o contribuyendo al sostenimiento de la pobre revista Jauja, porque para eso irá el dinero que se recolecte aquí, ya que Cristo dijo que lo que hemos recibido gratis, que lo demos gratis, y lo que sé acerca de la Sagrada Escritura lo he recibido gratis. Me dicen que debería ser una conferencia de política, de lo cual no entiendo, porque las mentes de la gente y la mente mía están llenas hoy día de los sucesos últimos y no tan lejos de profecías que se verificaron hace 20 siglos o más, aunque la verdad es que la profecía es siempre actual y es más actual ahora que cuando se profirió, porque es más actual cuando se va aproximando el tiempo de cumplimiento. Y de estas cosas que han pasado tengo la misma idea que deben tener todos ustedes. Después de la confusión que nos producen los diarios y las revistas, sale en claro que fue una salvajada, como no ha habido otra en la Argentina, porque ni la quema de las iglesias de Perón, ni de quien sea, ni la sublevación de los Nardi, donde voltearon casas con a cañonazos, tiene el aspecto de esta salvajada que hemos sabido que ha pasado en Córdoba. Al fin nos hemos penetrado de ella, al fin la fuerza de ver fotografías y noticiarios. No hay ninguna duda de que esto de parte de los estudiantes es una insensatez querer arreglar la universidad por medio de tumultos, y de parte de los que quemaron autos es un atropello criminal, y de parte de los francotiradores que tiraron contra el ejército y la policía, eso es un crimen de mayor cuantía, que está en todos los códigos militares del mundo, está penado con la pena capital. Aquí no lo fusilan, aunque yo creo que subrepticiamente fusilan algunos, sin que nos demos cuenta. Ahora, ¿cuál fue la causa de eso? Ahí hay dos hipótesis extremas. Una, la de lo que dicen que es una cosa comunista organizada por el Partido Comunista, por los activistas comunistas, perfectamente armada, con el fin de precipitar a la República en la guerra civil y en el comunismo. Eso es lo que ha dicho el presidente Onganía, la opinión del presidente Onganía y la opinión de muchas revistas y diarios grandes, y la mayoría del público, porque es simple, barato echarle la culpa a los comunistas. Por otro lado, hay la otra hipótesis que dice que no, que fue el pueblo. Dice Raimundo Ongaro, por ejemplo, en un manifiesto que recibí esta tarde, por el cual lo he metido preso. Dice que el pueblo es el que se ha levantado, y lo mismo dice la revista Azul y Blanco, que es el pueblo que, no teniendo canales para manifestar, expresar su opinión contra lo que dice la democracia, el dogma de la democracia, entonces usa el tumulto y la destrucción para expresar su descontento con el gobierno actual. Las dos cosas son exageradas. Hay una parte de verdad en las dos, pero hay muchos más factores y es más complicado, según me parece a mí, lo que ha pasado que todo eso. Desde luego los comunistas encantados se metieron en los tumultos, porque eso es el oficio de ellos y
la especialidad, tienen manuales de hacer tumultos escritos por Lenin, Trotsky y Malaparte, pero no organizaron probablemente la rebelión, la subversión. Ongarro dice que la organizaron los obreros, y los obreros son capaces de organizarla en Córdoba porque los obreros de la ICA están perfectamente organizados, trabajan en una fábrica organizada donde tienen toda clase de elementos de organización, tienen experiencia, tienen chasques y motocicletas, todo eso, de manera que no, las armas dicen que proceden de los comandos civiles, famosos comandos civiles que no sé bien lo que son, las armas que la gente que aparecieron por allí. Y después los estudiantes que sirven de pulpa o de carne de cañón o de alborotadores porque son propensos a dejarse entusiasmar e inflamar por prédicas o por slogans de cualquier clase. Y después el pueblo de Córdoba, que aparentemente estaba de parte de los revoltosos porque incluso parece que tiraron agua hirviendo por las ventanas a la policía y al ejército. No es que es complejo esto, pero lo positivo es esto. Es un aviso para la Argentina. Porque si esto fue, es que ha podido ser, y si ha podido ser, puede ser otra vez. Y la represión no ha sido lo suficiente decisiva y terminante, perentoria, para eliminar el peligro de esto, como pasó en Bogotá. Aquí han quedado así medio en el aire las cosas y ninguno contento y todos echando la culpa a los otros, de manera que es un aviso para Argentina, para nuestro país. De manera que ahora vamos a hablar de las profecías. Al fin y al cabo, Cristo también dijo que habrá sediciones, revoluciones y guerras civiles en aquel tiempo, dice Cristo. En todos los tiempos ha habido, pero nunca como en este tiempo. La abundancia de desórdenes en todas las naciones del mundo, no en esta solamente, es peculiar de este tiempo. Vamos a hacer un recorrido llano y nada técnico sobre las profecías mayores del fin del tiempo. Profecías mayores son las llamadas canónicas, o sea, que están en la Sagrada Escritura. Fin del tiempo es la palabra que usa la Escritura para la cercanía de la parucía o segunda venida de Cristo. Nunca jamás la Escritura dice fin del mundo, porque el mundo no va a tener fin. Lo que va a tener fin va a ser la historia del ciclo adámico, la historia que empezó con Adán, esa va a tener fin. En una audiencia general del 16 de abril, el sumo pontífice recomendó como misión ineludible del hombre de hoy, dijo, escrutar los signos de los tiempos. Esa palabra, signos de los tiempos, ha sido traída hoy a significar vulgarmente cualquier peculiaridad de la época, pero Jesucristo la usa en el sentido de signos de los tiempos últimos, y en ese sentido el Papa y el Concilio la usan 6 veces. Las profecías han atraído siempre la curiosidad de la gente, sobre todo en los tiempos turbados. Basta recordar las muchedumbres que se agolparon en Fátima de Portugal y en nuestros días en Garabandal de España. La gente se pregunta hoy día, ¿a dónde va a parar este mundo? Desde 1914 esa pregunta se ha vuelto ansiosa. Los testigos de Jehová, que son un grupo curioso, protestante, sostienen que en 1914 se acabó el tiempo de las naciones y comenzaron los tiempos parusíacos. Y se apoyan en un cálculo profético bastante discutible que dice que los tiempos de las naciones van a durar 2320 años y entonces se han acabado en 1914. ¿Por qué? Claro, ellos sitúan el comienzo donde les parece, entonces lo hacen terminar en 1914, pero en fin, no es descaminado decir que desde 1914 estamos en una nueva época. Pero no es la curiosidad lo más importante. Hay otra cosa más importante en las profecías y es la esperanza.
Créase o no, las profecías, tanto privadas como canónicas, han sido hechas para consuelo, como dice San Pablo, ad consolación. Con esa intención hablo yo ahora, y no para satisfacer una vana curiosidad. Parece mentira, porque las profecías suelen anunciar calamidades, y las profecías canónicas la mayor calamidad, la calamidad por excelencia, la mayor tribulación que ha habido en el mundo desde el diluvio acá, dijo Cristo, o sea, como la agonía de este mundo, con todo lo que está dentro de él. Y sin embargo, Cristo termina su predicción, que está en Mateo capítulo 24, diciendo que cuando veamos se cumplen esas cosas pavorosas, por cierto, levantemos las cabezas e incluso nos alegremos. La razón es que las congojas que nos aquejan ahora, y han aquejado también en otros tiempos a los hombres, están descritas de antemano como pasaje a un estado feliz del hombre, definitivo. Y esta persuasión de esperanza es el fuste de la religión cristiana, como fue el fuste de la hebraica, o sea que los últimos dolores, que serán los más grandes de todos, no son agonía, sino parto. Y esta metáfora del parto la usan literalmente tanto Jesucristo como su discípulo Juan el Apocaleta. Así pues, recurrimos aquí contra el miedo al único remedio que hay, que es la profecía. Me dirán que los que tienen miedo son unos cuantos locos, que la masa de la gente negocia, junta plata, se casa, se divierte, farrea, va al cine, contempla televisión y compra revistas descocadas. Y eso lo hacen, preguntaré yo, con tranquilidad o con afán. Lo hacen con fiebre y afán para aturdirse, porque tienen miedo, necesitan aturdirse. La especie de fiebre de diversiones, placeres, pamplinas y liviandades que sufren hoy día las masas probablemente tienen detrás el temor y obedecen a la necesidad de aturdirse. No hay más que ver una cancha de fútbol o un ring de box para ver el estado de febrilidad en que está la gente, en un estado de febricitante, no en un estado de tranquilidad, ni de diversión, ni de alegría, ni de gozo, ni de júbilo. La realidad es que hoy día la más grande emoción aislada que domina nuestra vida es el temor, dice David Lawrence en USA News and World Report, octubre de 1965, una de las principales revistas de Estados Unidos. Podría multiplicar frases como esta pronunciadas en USA por gente de gran predicamento. Una plaga de desafuero y violencia está arrasando ahora el globo, dice el principal diario de Estados Unidos, Times, 6 de junio de 1968, es decir, hace un año justo hoy. Ahora surge la discordia y la violencia de un extremo del orbe al otro, dice el mismo día la revista arriba dicha, o sea, USA News. Más de 100 millones de americanos morirían en caso de un ataque nuclear soviético. Si llegase a incluir los grandes centros urbanos, el número de muertos sería de 149 millones, dijo el ministro de Defensa yanqui en 1965. He aquí la causa principal del miedo, la bomba. Muchas otras frases de terror como estas trae la revista protestante Despertat del mes pasado, de la cual hablaremos otro día. Lo notable es que los yanquis y los argentinos, que no creen ni quieren creer nada de las profecías, pasan de un extremo de pesimismo a un extremo de optimismo, como el autor del libro Nuestro futuro nuclear, el ingeniero nuclear Teller, que después de anunciar el pavoroso poder y los pavorosos efectos de las bombas que él está ayudando a fabricar, concluye prediciendo en vacuo que eso conducirá a una vida más feliz de toda la humanidad, aunque sea, dice él, a costa de la vida de unos cuantos inocentes. ¿Cuántos inocentes más o menos? 149 millones. Y este es otro de los efectos del miedo actual,
imaginaciones desaforadas de un futuro paradisíaco de la humanidad al cual no hay que hacerle caso, logrado con solo la fuerza del hombre, no se sabe cómo y sin el menor fundamento. Que Cristo va a dar un futuro paradisíaco a la humanidad es otra cosa, eso lo creemos, pero esas predicciones de progreso indefinido y de grandes alcances, grandes adquisiciones de los hombres, nada más que con sus fuerzas naturales y sin pensar en Dios, incluso rechazando a Dios, eso no hay que darle la menor entrada en el alma, porque es un error, es una herejía actual. Obtener el isótopo 238 del uranio durante la Gran Guerra Segunda costó $2.000 millones. Los gastos ya no se cuentan por centenares ni por millares ni por millones, sino por millares de millones, o sea, por billones, como dicen los norteamericanos. Lo cual, unido a los gastados para mandar esos cohetes o balas huecas con hombres adentro a la luna, da una suma no imaginable, lo bastante para regalar $1 millón a cada uno de los hambrientos de Estados Unidos, calcula la revista Time. Y sobra. Existe hoy la novela de fantasciencia que le dicen, o ciencia ficción, un género nuevo que se puede llamar de creación yanqui, aunque sus inventores fueron un francés y un inglés, el cual, si examinan, verán que se divide en dos netas partes contrarias de profecías falsas. Una que predice horrores y desastres sin medida, y otra felicidades y ventajas sin medida, todo por medio de la ciencia, o sea, de la técnica. Estas novelas desaforadas y dementes algunas, bien escritas muchas, se pueden llamar literatura religiosa, porque pertenecen a la actual idolatría de la ciencia, una religión mala, por supuesto. Es más favorosa que las religiones de los antiguos y también más prometedora que las religiones de los antiguos de Fenicia o de Grecia. Pero es una herejía cristiana que parodia la escatología cristiana. La escatología cristiana, que es la ciencia de los últimos tiempos o de las últimas cosas, eso significa escatología, predice una agonía o un parto muy difícil, como he dicho antes, y después un estado de solución total de todos los problemas humanos y de una nueva humanidad a la cual espero perteneceremos, hecha por obra de Dios. Y esto es al revés, predicen o grandes destrucciones y desastres que ponen los pelos de punta, o bien grandes felicidades, conseguido todo sin Dios, sin ninguna clase de Dios, al contrario, yendo contra los mandamientos de Dios. Es una especie de escatología especial, actual, herética. Y estos libros, de los cuales yo he leído una cantidad, pero ni siquiera la centésima parte de los que hay, son los que más se leen en Norteamérica, más que las novelas policiales. Y son libros religiosos en el fondo, porque exigen una fe y intentan dar lo que da la profecía católica, o sea, esperanza, o lo que da la predicación católica del infierno, por ejemplo, o sea, temor. Intentan hacer eso. Toda esta desmesura intelectual, especie de locura, de hecho, algunos de estos fantasciencios, por ejemplo, Sturgeon, son locos, viene del desprecio de las profecías verdaderas, cuyo vacío se llena con profecías falsas. Despreciando estas profecías supersticiosas e idolátricas, nacidas de la idolatría de la ciencia, descansemos en las serias, en las dignas de ser examinadas. Ellas son de tres clases: profecías naturales, profecías privadas y profecías canónicas. Estas últimas se reducen a profecías de Cristo, profecías de Pedro y Pablo, profecías del Apocalipsis, o sea, en total, el Nuevo Testamento, el cual corona las profecías del Antiguo Testamento. Primero, profecías naturales.
son las que no proceden del luz sobrenatural, o sea, no son milagrosas, mas proceden de las facultades cognitivas del hombre, o sea, de su razón, su conocimiento de la historia y una especie de intuición poética que los lleva a figurarse el futuro porque están empapados del pasado, del cual prolongan las líneas de fuerza. Así vemos que muchos grandes talentos han predicho el advenimiento de sucesos próximos que de hecho han venido. Así, por ejemplo, Donoso Cortés predijo en 1850 más o menos la caída del imperio inglés y el surgir de Rusia, y también la guerra mundial que estaba a más de 50 años de distancia, la cual también predijo por su parte Federico Nietzsche, y Belloc en su libro El Estado Servil predijo el estado actual del neocapitalismo o neoliberalismo, solapadamente esclavizador, la restauración del estado servil, o sea, del estado de esclavitud. De otra manera, en el mundo cristiano apóstata, dice Belloc que es una cosa que iba a venir, lo dijo hace mucho tiempo, más de 38 años, y vino, porque hoy día, como dice un amigo mío, los argentinos no aspiran a otra cosa más que a una esclavitud confortable. Y esclavitud tenemos bastante. Esa esclavitud cómoda la proporciona hoy día el llamado neoliberalismo o progresismo. Por lo menos la promete, a veces no la proporciona nada. No queremos tanto desarrollo, queremos más libertad y más tranquilidad, dice la gente pobre, y lo que dice Raimundo Ongarva ahí en este papel. Y no tienen libertad para ir a las canchas de fútbol, a las tabernas, al cine y al lupanar, para romper incluso las leyes de la familia si se les antoja, y las leyes de la ciudad también. Y van a ver la cantidad de autos y televisores y de átomos para la paz que va a fabricar Krieger Bacena dentro de poco. Esclavitud confortable, libertad para los vicios, completa falta de tranquilidad. Y en ese tiempo andarán los hombres angustiados por los ruidos del mar y de sus ondas, dijo Cristo. El mar en la Sagrada Escritura significa el mundo en contraposición a la religión que es significada por la tierra firme, y las ondas del mar son los grandes sucesos del mundo. Además de los tres hombres geniales que dije arriba, Donoso Cortés, Belloc y Nietzsche, suelen citar como profetas naturales a San Agustín, Nicolás de Cues, Savonarola, Juan Bautista Vico, Kierkegaard, Soloviev e incluso al poeta Heine y a Rousseau. Aquí mismo un amigo me decía anoche que Ramón Dol fue una especie de profeta en la Argentina porque escribió artículos de crítica hace 30 o 40 años que usted los lee hoy y se han verificado lo que dijo. Lo que dijo Dol, por ejemplo, acerca de la carrera de Borges. Dol profetizó la obra de Borges y se cumplió así como él había dicho hace como 30 años. Es decir, son predicciones, no son profecías. Es la agudeza natural de la cabeza de algunos que llega a ver adelante porque conoce mucho de lo de atrás. Es decir, prolonga lo de atrás y ve lo que va a pasar adelante. Segundo, profecías privadas. Las conocemos, hoy día hay muchas, siempre las ha habido. Estas son de índole sobrenatural, cuando no son falsas. De cada 100 visiones o revelaciones privadas, una sola es auténtica, dijo San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas. Es exagerado, evidentemente, ¿no? Demasiado poco. Pero la verdad es que de las modernas la Iglesia solamente ha probado las de Lourdes y Fátima, y eso indirectamente. Y las de Vanneux y Boring en Bélgica, aprobadas por los obispos diocesanos. Estas profecías son proferidas para consolar al pueblo cristiano en una coyuntura dada, o para prevenirlo o para amonestarlo. Son parciales y locales. Si no tienen nada contra la fe, la Iglesia suele guardar reserva y no pronunciarse. Algunas se revelan como fraudes, tal los escritos de la madre Raffles, que se propagaban mucho cuando yo era muchacho.
otras como engaños subjetivos, tal como los prodigios del Cristo de Limpias en España, otras de dudosa autenticidad, como las profecías de los papas de San Malaquías, otras caen pronto en el olvido sin pena ni gloria, como la Saleta, tan ruidosa en su tiempo. Nadie está obligado a creer una revelación privada, aunque estemos obligados a no despreciarlas. Profecías nolite spernere, dice San Pablo, no despreciéis las profecías. Y cuando las creemos con fe humana, no con fe divina. Y con esto llegamos a las profecías de fe divina. Para los cristianos, las profecías de la Escritura son de fe y por tanto indefectibles. Bien sé que hay hoy muchos llamados cristianos que niegan las profecías, como los racionalistas, los cristianos y protestantes liberales y los modernistas. Pero estos son heréticos, no son cristianos, aunque se incluya entre ellos el celebérrimo comentador del Apocalipsis, padre Ernesto Aló, al cual nombraremos muchas veces porque es el libro más visto hoy día por los que quieren enterarse de algo acerca del Apocalipsis, el cual niega el carácter profético del libro, cuyo mismo nombre es profecía o revelación, y lo convierte impíamente en un poema filosófico acerca de las persecuciones de la Iglesia. Son palabras textuales del padre Aló. Lo mismo se diga de su discípulo, el judeo-cristiano padre von Sylven. Los cristianos creemos que las profecías de la Escritura son nada menos palabras de Dios, pero la dificultad está en la interpretación, en la cual uno se ve arrojado a una selva intrincada de opiniones diversas, de donde muchos sacerdotes, incluso sabios, optan por dejarlas a un lado. Un sacerdote, si no sabio, al menos muy erudito, me dijo al verme un día escribiendo un comentario del Apocalipsis: deje eso, todos los que han comentado el Apocalipsis se han vuelto locos o heréticos. Lo contrario es verdad. Aunque si uno quisiera leer todos los comentarios del Apocalipsis, es físicamente imposible porque son centenares, claro que se volvería loco. Bastaría que comenzara con Isaac Newton, el obispo Pastorini y Rutherford, el actual cabeza de los Testigos de Jehová. Cito 3 ejemplos de los más extravagantes que hay, de los comentarios más extravagantes. La interpretación de las profecías canónicas ha ido progresando lentamente desde los tiempos en que San Jerónimo decía: es un libro que tiene tantos enigmas como palabras, hasta nuestros días, en que las grandes leyes de la interpretación están firmemente fijadas, las cuales son principalmente 3. Primero, toda profecía es oscura. Segundo, toda profecía tiene 2 sentidos, el tipo y el antitipo, es decir, un suceso próximo y otro suceso mucho más lejano, que es el más importante. Tercero, las profecías se aclaran al aproximarse su cumplimiento. Además, respecto al Apocalipsis, tenemos las 2 reglas de la recapitulación y la historicidad, que vienen de los primeros intérpretes: San Justino Mártir, siglo II, Ticonio, siglo III, San Agustín, siglo IV, de los cuales hablaremos más adelante. Recapitulación quiere decir que el libro de Apocalipsis no está escrito en línea recta como un relato o una crónica histórica, sino que es un relato que llega un momento, se para y vuelve atrás y empieza de nuevo. Es la recapitulación que veremos más tarde. Y la historicidad significa que probablemente el Apocalipsis es una profecía de todo el tiempo de la Iglesia, desde la ascensión de Cristo hasta los últimos tiempos, pero con una referencia constante a los últimos tiempos, como si uno se pusiese ya en el final y desde allá mirase todo el recorrido de la Iglesia hasta ese punto. Eso le llaman la historicidad, que comienza en el siglo XIII, más o menos. Pero ya San Agustín había dicho, todo el tiempo que este libro encierra comienza desde la ascensión de Cristo desde la primera venida de Cristo hasta el fin de los tiempos en que será su segunda venida, dice San Agustín.
Yo me puse a escribir hace 6 años un comentario del Apocalipsis, principalmente para mi propio provecho, a riesgo de ser tomado por herético o loco, apoyándome en toda la tradición de 19 siglos, justamente porque encontré en la Iglesia actual una extensa y vehemente sospecha y esperanza de que el fin del tiempo está próximo. Inúmeros nombres, algunos de la mayor autoridad, formulan esa sospecha o esperanza. San Pío X, Paul Claudel, Belloc, Dawson, Frank Duquesne, Maritain Joven, Straubinger y más atrás Newman, Soloviev, Donoso Cortés, Joseph Pieper, y entre los artistas Selma Lagerlöf, Roberto Hugo Benson, Antonio Boucher, Nedley, y entre nosotros Gustavo Martín Subirías en su novela 666, y entre los videntes Catalina Emmerich, Teresa de Conneroy y las niñas de Garabandal, y otros muchos menores que estos. Hay 2 iglesias protestantes, no sectas. Ahora no hay que llamarlas más sectas, hay que llamarlas iglesias. Pero, de todas maneras, si son sectas, siguen siendo sectas que ustedes llaman iglesias. Que predican vehementemente la cercanía del fin del mundo y casi ninguna otra cosa. Los adventistas y los testigos de Jehová. La razón por qué todos estos estiman próximos los últimos tiempos es porque ven o creen ver los signos cumpliéndose. Unos ven unos y otros ven otros. Pues saben ustedes que Jesucristo dejó notados unos 7 signos de su segunda venida y mandó estuviésemos atentos a ellos. Los signos que a mí me parecen más claramente cumpliéndose son la guerra, el capitalismo y la era atómica. La guerra. Oiréis guerras y rumores de guerras, dijo Jesucristo. Pero no se ha oído eso siempre en toda la historia de la humanidad. Sí, pero como ahora nunca. Desde la guerra del 14 hasta ahora ha habido en el mundo 40 guerras chicas y una grande. El Papa Benedicto XV en 1917, imperversando en el mundo la primera gran guerra mundial, dijo: jamás hasta ahora se había visto en el mundo la guerra como institución permanente de toda la humanidad. Y eso es verdad, y esa es la gran diferencia de los rumores de guerra que hay hoy día. ¿Qué diría ahora, en 1943, al acabar la segunda gran guerra, poco tiempo después, mejor dicho, el gran estratego inglés capitán Leadenhall escribió que vendría otra tercera gran guerra mundial, porque la razón que él dio, esta tragedia tendrá 3 actos, pues el segundo acto, que acaba de terminar, dejó pendientes todos los problemas que lo provocaron, y algunos empeorados, por cierto, y el intervalo será más o menos de 20 años, el tiempo necesario a los estados mayores para aprovisionarse de nafta y para rellenar de odio los cráneos de la nueva generación, porque la vieja generación que hizo una guerra ya no hace otra, pero a los jóvenes hay que lanzarlos a eso. Se equivocó Leadenhall en el tiempo del intervalo, porque han pasado los 20 años ya, pero que una tercera guerra está pendiente, ¿quién no lo ve? Dios nos pide confesados. Menos mal que Cristo añadió enseguida: pero esto todavía no es el fin, sino el comienzo de los dolores de parto. Usó la palabra griega oudinon, que significa dolores de parto. Segundo, el capitalismo. El capitalismo es un monstruoso fenómeno actual que nos quiebra los ojos. Y en el Apocalipsis está descrito el capitalismo de un modo que también quiebra los ojos. San Juan describe en forma inequívoca el derrumbe desastroso de la ciudad capitalista, a la cual llama la gran ramera, que puede ser o bien una gran ciudad cabeza del capitalismo, por ejemplo Nueva York o Londres o Roma, o bien muchas urbes de Europa y América, como creen el cardenal Newman y Paul Claudel, o bien simplemente el mismo actual sistema capitalista considerado simbólicamente como una mujer, una mala mujer. No es que yo crea
esa gran ramera es solamente la ciudad cabeza del capitalismo. Para mí es principalmente la cabeza de una religión falsa, o bien la actual religión adulterada, que apoya o es apoyada por el capitalismo. Porque en el texto sacro está claro que esa gran ramera que está sentada encima de un dragón rojo propaga una falsa religión. Está borracha con la sangre de los mártires, dice San Juan. Tercero, la era atómica. Visitando en San Juan al doctor Alberto Grafiña, poco después de los desastres de Nagasaki e Hiroshima, me dijo: la bomba atómica está en el Apocalipsis. No creo, le dije yo, ¿dónde? Pero reflexionando bien pronto la encontré. San Juan dice que el anticristo tendrá poder para hacer caer sobre sus enemigos fuego desde el cielo. La gran bola de fuego de 1,5 kilómetros en Hiroshima, actualmente calculan tendría un diámetro mucho mayor, 1 legua por lo menos. Una bola de fuego de 1 legua de diámetro. Estados Unidos tiene almacenadas 40.000 bombas nucleares, más poderosas que las 2 primeras. Rusia no sabemos cuántas. China ya tiene sus 6 o 7 bombones de muerte. En su libro sobre la bomba atómica dice el filósofo alemán Carlos Jaspers: hay que hacer que la humanidad esté atenta a lo que la situación actual tiene de monstruoso. Millares de voces debieran, a su modo cada una, renovar sin cesar este llamado. No es hora de dormir. La rapidez de relámpago con que se suceden desde pocos años a los descubrimientos científicos, el misterio que los rodea, la fabricación de bombas ante las cuales la de Hiroshima es un juguete de niños. La bomba H tiene un poder 1.000.000 de veces mayor que la bomba clásica. El cálculo de los desastres que podrían producir, los peligros de sus ensayos, han creado una tensión, una psicosis que es peculiar de nuestro tiempo. Pero este es uno de los que se ilusionan con falsas esperanzas, porque él dice que hay que arreglar todo eso, que hay que arreglarlo, y para arreglarlo dice que hay que ser razonables y tener gobernantes razonables, y conseguir que haya gobernantes razonables. ¿Y cómo vamos a conseguir gobernantes razonables si no se encuentran ni en el mercado ni en ninguna parte? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si todos se vuelven razonables, por supuesto que no va a haber ningún peligro para la humanidad. Pero ahí está la cosa, que desde que el mundo es mundo, los hombres no han sido todos razonables, ni siquiera la mayoría. Estos signos a mí me parecen claros, otros veremos más adelante. Los sucesos contemporáneos muestran claramente una faz apocalíptica. Cada día leemos en los diarios acontecimientos de miedo. Por ejemplo, la bomba atómica, amenazas de la tercera gran guerra, viajes espaciales que se dirigen en el fondo a la guerra. El movimiento unimundista que quiere hacer una sola nación de toda la humanidad. Crisis en la Iglesia, crisis de fe y autoridad, agitaciones internas en las naciones, sediciones, tumultos, revoluciones, guerras civiles, hambre. Después de la Segunda Gran Guerra hubo la mayor escasez mundial de alimentos, dice la enciclopedia World Book en 1966. El temor de la explosión, la famosa explosión demográfica que llaman, la indisciplina de las costumbres, crueldad, descontento general, descomposición de la filosofía y de las bellas artes, etc. El director de la FBI, la Policía Federal Yankee, Edgar Hoover, el hermano del expresidente, dice un telegrama de Washington, 31 de mayo del año pasado: arremetió hoy contra los que contienden reducir al mínimo el problema de la delincuencia de la nación, achacándolo al gran aumento de la población juvenil y a las tabulaciones más completas de la policía.
Dijo Huber que los que tratan de eliminar con explicaciones la verdad tan alarmante y tan desagradable que traen las estadísticas de criminalidad van al fracaso. Yo no he venido para predicar la proximidad del fin del mundo, como hizo San Vicente Ferrer en el siglo XIV, y se equivocó. Vengo solamente a traer a los males actuales la consolación del hermano Bartlin, el cual en El Salvador pidió permiso para ir a la enfermería a visitar a un enfermo. Y le dijeron, sí, pero no lo aflija más, dígale palabras de consuelo. Usted eso deja por cuenta mí, dijo el alemán. Y en efecto, allegado al moribundo le dijo, no hay que desafligirse ni tomar poca pena, porque todo lo que está pasando no pasará, y cosas peores vendrán. Así cuando las revistas argentino-judaicas me dicen, la iglesia está en crisis, está por zozobrar, yo respondo, Cristo dijo, cuando yo vuelva, ¿creéis que hallaré la fe en la tierra? Cuando me escriben, ¿qué pasa con los sacerdotes? ¿Qué me dice del obispo peruano Cornejo? Yo respondo, según San Pablo, algún día debe venir una gran apostasía. Cuando me dicen, ¿están locos los hombres que todavía piensan en otra guerra? Respondo, Cristo dijo que todo eso sucederá, pero todavía no es el fin, sino más bien el comienzo de algo que será arduo, pero al fin y al cabo feliz. Y así sucesivamente. O sea, no hay que desafligirse ni tomar poca pena, porque todo lo que está pasando no pasará y cosas peores vendrán. O sea, todos estos males están predichos por Cristo, el cual después de haberlos enunciado concluyó sorprendentemente con estas palabras. De la higuera aprended una comparación. Cuando veis que retoña y veis las hojitas verdes, decís, cerca está el verano. Así cuando veáis todas estas cosas comenzando a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra salvación está cerca. A esta luz debemos mirar la crisis odierna y ver que ella plantea una alternativa, pues o se resuelve o no. Si no se resuelve, bien, entonces vige el imperativo de Cristo, levantad las cabezas, porque los signos se cumplen. Así como está ahora, esta crisis es la más grave que ha habido en la humanidad, tanto en la extensión, pues es mundial, como en la intensidad, pues afecta no solo al mundo civil, sino a la iglesia, la política y la religión, la muerte corporal, la apostasía y la desesperación del alma. No vivimos en tiempos comunes, esto nunca se ha visto. La moralidad en que hemos crecido está siendo desechada, Dios ha sido destronado, el sexo ha sido deificado, dice un diario de Australia en 1964. Muchos se contentarían con que las cosas quedasen así nomás como ahora, pero no es posible, las cosas se mueven necesariamente y ahora se mueven para abajo. Los acontecimientos se precipitan, como decía un viejo loco que había en mi pueblo cuando yo era muchacho, en tiempo de la guerra del 14. Vivimos en una nación tilinga, me dijo un amigo el 25 de mayo, pero aceptémosla, porque aquí nos hizo nacer Dios y al fin de cuentas no encontraremos otra mejor. La otra alternativa es que el mundo se arregle. Muchas crisis ha pasado el mundo que se han arreglado. Cuando la gente creía no se podían arreglar, como el siglo XIV, por ejemplo. La más conocida, la del siglo XIV, cuando San Vicente Ferrer, como está dicho, predijo desde Valencia a Irlanda, en toda Europa, que se venía el fin del siglo y que venía el anticristo. Para que esto suceda, es decir, la solución de la crisis actual, es necesaria la conversión de Europa, en la cual tanto esperaron Belloc y su amigo Chesterton, que trabajaron tanto para traerla.
Hay que decir que este inmenso suceso feliz no contradice la profecía del Apocalipsis, es decir, puede arreglarse la crisis actual y no sería contrario a la profecía del Apocalipsis, porque en él hay un pasaje algo oscuro, bastante oscuro, que parece predecir un periodo de paz y de calma, de corta duración, antes de la aparición del Anticristo, o sea, antes del séptimo sello. Esta alternativa la pone Belloc, gran historiador católico, en dos de sus libros, Las grandes herejías y Survivals and New Arrivals. Esta última no está traducida, Las grandes herejías está traducida. En este libro Belloc acentúa la posibilidad de una salida, es decir, en cosas que sobreviven y cosas que llegan de nuevo, Survivals and New Arrivals. Acentúa la posibilidad de una salida, diciendo: vivimos en un estado no solamente de confusión, decepción e iracundia, sino también un momento de oportunidad para la fe. Todavía no ha aparecido la contrarreligión, o sea, la última herejía, que se está aproximando. Y en este momento surge la oportunidad para la fe de tomar la iniciativa después de sus largos cercos de 300 años. Pero otro evento posible entre estos dos, o sea, entre la conversión de Europa y el advento del Anticristo, yo no veo, dice Belloc, con el peso de su inmensa autoridad de historiador. En el otro libro, Las grandes herejías, el acento está puesto más bien en la otra eventualidad. De estas dos cosas, dice, una tiene que ocurrir. Uno de dos resultados tiene que definirse en el mundo actual y no muy lejos. Belloc describe largamente la última herejía, que llama el ataque moderno, a falta de nombre mejor. Él propone varios nombres, como por ejemplo el modernismo, pero es diferente, es más virulento que el modernismo del siglo pasado. Propone el nombre de alogismo, que significa contra la razón o sin razón, y otros nombres, pero la cuestión es que este progresismo vago que nos está rodeando y tiene tantas formas diferentes, no tiene nombre propio todavía. Posiblemente el dragón está esperando que aparezca un genio religioso maligno que convierta en una religión universal todas estas tendencias heréticas que hay por todas partes hoy día diseminadas. Y eso también está profetizado en el Apocalipsis y se llama la segunda bestia, o sea, el pseudo profeta. El ataque moderno a falta de nombre mejor, que es lo que el siglo pasado se llamó cristianismo liberal, protestantismo liberal y modernismo, herejía en la cual Newman y más atrás el padre Lacunza vieron a la religión del Anticristo. Su fondo es el naturalismo religioso, que es tan viejo como la Iglesia o casi. El naturalismo religioso consiste en borrar el pecado original y todo lo sobrenatural y apropiarse de todo lo bueno que trajo la Iglesia como moralidad y como progreso y como comodidades temporales que trajo a Europa, a la cual civilizó. Apropiarse de todo eso y atribuirlo al talento del hombre, a la cabeza del hombre. Y lo que pasa es que el hombre lo echa a perder, apenas lo dejan solo. Belloc termina con las palabras con que quiero terminar yo mi disertación. Los hombres equivocados e ignorantes que hablan ahora vagamente de iglesias están empleando un lenguaje hueco. La anterior generación podía hablar, por lo menos en los países protestantes, de iglesias. La actual generación no puede hacerlo. No hay muchas iglesias, hay una sola. Está por un lado la Iglesia Católica y por otro su mortal enemiga. El campo está cerrado. Estamos así ante el problema más trascendental que haya surgido nunca ante el espíritu del hombre. Estamos pues en la bifurcación de caminos por donde pasará todo el futuro de nuestra raza. Nada más. Muchas gracias.
Ven Señor Jesús, María. En la iglesia, Ven Andrea Trujillo, Jesús, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia,